Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Iniciaron bien este año? ¿Seguimos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Proverbios 11. Proverbios 11. Versículo 24. Seguimos desarrollando la serie que venimos tratando ya desde hace algunos meses atrás, verdades que liberan. Y son enseñanzas que nos han estado ayudando a encontrar la verdad que nos hace libres. Algunos de nosotros veníamos de algunos grupos donde por alguna razón no fuimos enseñados de acuerdo a lo que el consejo bíblico dice. Pero cuando venimos a la Biblia y desglosamos bien todos los versículos, hablamos acerca del texto y su contexto, le damos el sentido adecuado a las Escrituras, entonces como que viene luz a nuestra vida y luego decimos, ay, pues es que yo había leído muchas veces este versículo y ahora encuentro luz en él. Entonces, hay verdades que están ahí, que ya fueron reveladas por el Señor, pero que a nosotros a veces por alguna razón todavía no nos son reveladas hasta que nos viene una explicación. Y vamos a seguir desarrollando esta serie, verdades que nos liberan. En Proverbios capítulo 11 y versículos 24 y 25, el sabio Salomón escribió: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hasta ahí leemos. Le voy a invitar a que juntos oremos para que el Señor ministre a nuestro corazón. Incline su rostro y pida al Señor en sus propias palabras que Él hable a su corazón. Señor, estamos aquí reunidos en esta tarde ya, Señor, y hemos venido con un deseo en nuestro corazón de continuar conociéndote cada vez más y más. Y sabemos y entendemos que la manera bíblica para conocerte es escudriñando tu palabra, meditando en ella y dándole el sentido adecuado a los versículos que tú nos estás mostrando, Señor. Pedimos en esta tarde, Señor, que por tu Espíritu Santo traigas la revelación de las verdades que están ahí establecidas en tu palabra y que son verdades que nos pueden hacer libres, libres de la ignorancia, libres de la apatía, libres del pecado, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hay una verdad bíblica a la cual muchos se han vuelto escépticos a conocerla, a abrazarla, a practicarla, debido a que ha habido muchos abusos, manipulaciones y fraudes. Y me refiero a la verdad bíblica que justamente la Biblia enseña sobre el dinero. Dinero que como creyentes tenemos la responsabilidad de administrar, reconociendo otra verdad bíblica. Esta verdad bíblica fue hablada por el rey David en Primera de Crónicas 19, 29, 14. Él dijo: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es una verdad absoluta, es una verdad bíblica que nadie podemos eludir. Todo es del Señor, nuestra vida le pertenece a Él, nuestro tiempo le pertenece a Él. La Biblia dice que Él da la vida, Él quita la vida, Él crea la adversidad, Él crea la paz. Todo es de Él, este mundo fue creado por Él y para Él, por lo tanto todo es de Él. ¿De quién es todo? Del Señor. Y esta es una verdad que así lo estableció David: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pero también, una vez que reconocemos que todo es de Él, debemos también reconocer otra verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que somos solamente administradores de los bienes que Dios nos ha puesto en nuestra mano, o ha puesto en nuestra mano, de todos los bienes de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, él dijo: ahora bien, se requiere, es necesario, que los administradores, cada uno sea hallado fiel. ¿Quiénes? Los administradores. ¿Usted sabe que somos solamente administradores?
¿Sí o no? Somos solamente administradores de los bienes que son de Dios. Y Pablo dijo, bueno, se requiere, es necesario que los administradores, cada uno de los que somos administradores, seamos hallados fieles, que se traduce esa palabra dignos de confianza. En otras palabras, el Señor en su gracia, en su soberanía, Él nos da la sabiduría, nos da la habilidad, nos da las diferentes capacidades para trabajar, nos da la fuerza, nos da la creatividad para desarrollar el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, nos da la fuerza, nos da la gracia para poder tener esa gracia con nuestros empleadores y de esa manera entonces poder desarrollar la función que cada uno de nosotros desarrollamos. Pero debemos estar bien entendidos que Dios en su soberanía nos depositó esas capacidades para que seamos fieles a Él, porque nos vio dignos de confianza. Ha tenido confianza en nosotros, confianza que no tienen otros. Por ejemplo, hay ocasiones en que tú puedes decir, yo tengo toda la libertad de poner a la disposición de mi hermano o de mi hermana estos bienes que Dios me ha dado para que Él me los administre. ¿Por qué pones a la disposición de Él esos bienes materiales? Porque es digno de confianza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pondrían a la disposición sus bienes materiales, lo que usted tiene, algún negocio quizás? ¿Cuántos de ustedes pondrían a la disposición de esa persona, una persona que no es digna de confianza, sus bienes? ¿Usted lo haría? No. ¿Por qué? Porque no, la persona no da testimonio. Te puede robar, puede hacer fraude, etcétera, etcétera. Pero mire cómo Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, hemos sido para Él dignos de confianza, ¿sí? Y nos deposita sus bienes. Por ejemplo, los dones que tenemos. Hay muchos de ustedes que tienen dones que yo no tengo, extraordinarios, que sirven en el desarrollo de la obra de Dios. Bueno, todo eso es de Dios, hay que administrarlo. Por eso es que Pablo dijo, se requiere que los administradores, los que solamente administramos lo de otro, en este caso Dios es el dueño de todas las cosas, que seamos hallados dignos de confianza. Por eso es que Salomón establece un principio inquebrantable. Y él dice, la generosidad, o mejor dicho, en los versículos que leímos en Proverbios 11:24, él establece ahí un principio. La generosidad siempre traerá la bendición de Dios, pero la tacañería llevará la pobreza. ¿Sí entiende lo que significa la palabra tacaño? Es una palabra que está ahí dentro de las palabras de la Real Academia Española, ahí está. Tacañería. Pero bueno, si usted no lo entendió, le voy a leer estos versículos de Proverbios 11:24 y 25 en la versión Palabra de Dios para Todos, que está más claro. Dice Salomón, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños o mezquinos, hay otra palabra sinónima, y terminan en la pobreza. 25, el generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. No sé si alguna ocasión usted ha tenido la experiencia de que de repente usted vio la necesidad y de manera desinteresada usted ayudó a alguien y fue bendecida la persona a quien usted ayudó. Pero de pronto usted se encuentra en alguna necesidad y de manera inesperada, inclusive de quien menos espera usted, viene la ayuda que usted está necesitando. Bueno, es que así Dios trabaja, supliendo las necesidades de unos y de otros, porque dice ahí Salomón, el generoso será prosperado y el que ayuda a otros serán ayudados. Bueno, la voluntad perfecta y agradable de Dios es que como creyentes mantengamos una vida cristiana balanceada, equilibrada, ya que todo extremo o desequilibrio es malo y además es peligroso y además Dios lo rechaza. Dios no quiere que sus hijos nos mantengamos en un extremo ni en otro, que nos mantengamos en un equilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Esta es una pregunta, a ver quién me puede ayudar a darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué necesitamos los creyentes, cristianos que conocemos la Biblia, para vivir la vida cristiana balanceada y equilibrada? ¿Qué necesitamos? ¿Quién me puede decir? A ver, por acá. Ser honestos, muy bien. ¿Qué necesitamos en la vida cristiana para vivirla
balanceadamente, equilibradamente. Ser honestos, muy bien. ¿Qué más? Allá atrás. Ser guiados por el Espíritu Santo, guiados, controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que se necesita sabiduría para vivir la vida cristiana balanceada? Claro. ¿Qué más se necesita para vivir la vida cristiana balanceada, equilibrada? Aquí, misericordia, ¿qué más? El amor los unos con los otros, el amor a Dios, ¿verdad? Bueno, otra respuesta que yo tengo aquí, que es muy importante también, los creyentes necesitamos para vivir la vida cristiana balanceada y equilibrada, conocer, apegarnos a los principios y mandamientos bíblicos. Hay que estar ahí, ¿verdad? Mire las palabras que Jesús dijo a aquellos que habían creído en Él. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Por cierto, el primer paso hacia el verdadero discipulado es creer en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Nadie puede decir yo soy un discípulo de Jesús y no creer en Jesús, es absurdo. Entonces el primer paso para ser discipulado, y aquí lo establece Jesús, o para entrar en el discipulado, es creer en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Y el segundo paso para ser un buen discípulo de Jesús es permanecer y perseverar en obediencia a su palabra. Por eso es que Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la ignorancia, libres de la manipulación, libres de muchas cosas. Entonces, la palabra aquí, permanecer, significa persistir, perseverar de continuo en las palabras de Jesús. Es decir, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? No, ¿qué es lo que dice fulano de tal? No, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Y permanecer en ella. Así que un verdadero creyente debemos aferrarnos a las enseñanzas de Jesús, obedecerlas, pero también ponerlas en práctica. Pablo habló una ocasión a los líderes de la iglesia de Éfeso, los juntó por ahí a todos. Él estaba a punto de seguir con su labor misionera y apostólica. Iba él a otro lugar a continuar con su labor apostólica, pero antes junta a los líderes de la iglesia en Éfeso, y en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, los llama a ellos, y mire las palabras que les dice Pablo a estos líderes. Les dice Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, en otras palabras, Pablo les estaba diciendo: ustedes no me pueden hacer reclamaciones a mí acerca del ministerio. Ustedes no me pueden hacer reclamaciones acerca de la conducta de un cristiano, porque Pablo los había enseñado. Por eso les dice: protesto en el día de hoy que mis manos están limpias de la sangre de ustedes. ¿Sí? No hay acusación contra mí. ¿Por qué? Dice el versículo 27, porque no he rehuido o rehusado anunciarles que todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Este mismo versículo, estos mismos versículos, Hechos 20, 26 y 27, en la versión Dios habla hoy, me gusta mucho cómo dice así, se lo leo. Dice: por esto quiero decirles, dice Pablo, hoy no me siento culpable respecto de ninguno de ustedes, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Sin ocultarles nada. Bueno, para que una congregación como esta sea sanamente edificada y sus miembros mantengamos un equilibrio en la vida cristiana, escuchen esto, mis hermanos, debemos, los ministros, los predicadores, debemos anunciar todo el consejo de Dios sin ocultar nada. ¿A ustedes les gustaría que aquí les ocultáramos el consejo de Dios? No, hay que predicar de todo el consejo de Dios. Y anunciar todo el consejo de Dios, pues tiene que ver con la predicación de la sana doctrina de una manera equilibrada, explicando los textos de la Biblia en el sentido que cada uno de los textos de la Biblia tiene, no tomar textos fuera de contextos para reforzar nuestros argumentos personales,
Por lo tanto, debemos hablar, como parte de todo el consejo de Dios, debemos hablar del pecado y de sus consecuencias con el fin de ser confrontados y proceder al arrepentimiento, y no solo decirle a la gente, se van a ir al infierno. Bueno, ¿por qué se van a ir al infierno? Pues porque están algunas personas incurriendo en algún pecado y no se quieren arrepentir. Entonces, parte de hablar todo el consejo de Dios tiene que ver con hablar del pecado y sus consecuencias, ¿sí o no? Por eso hay que hablar del pecado, y hoy muy poco se habla del pecado y de sus consecuencias. Por eso la gente no tiene de qué arrepentirse, o piensan que no tienen de qué arrepentirse. Por eso hay tanto pecado dentro de la iglesia, ¿verdad? El que es adúltero sigue siendo adúltero, el que es mentiroso pues sigue siendo mentiroso, el que es tranza en los negocios pues sigue haciendo sus tranzas en los negocios, porque no es confrontado con el pecado, ¿verdad? Enseñar todo el consejo de Dios también tiene que ver con enseñar acerca de la salvación y la necesidad del nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí o no? El día de hoy nos encontramos con grupos donde la gente no sabe que necesita nacer de nuevo, porque nunca se les ha enseñado. Bueno, enseñar acerca del nuevo nacimiento tiene que ver con todo el consejo de Dios. También tenemos que hablar acerca de la obra de justificación, que es por fe y por gracia, no es por obras. ¿Alguno de ustedes pagó algo por su salvación? No, fue por gracia, fue por fe. Y en ese sentido somos justificados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso tenemos que enseñarlo como parte de todo el consejo de Dios. Pero también tenemos que enseñar acerca del Espíritu Santo y su obra en la vida de los creyentes. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿usted cree que el Espíritu Santo mora en él? ¿Sí o no? No. Entonces hay que hablarle a la gente de estos temas, el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Debemos hablar de los dones espirituales dentro de la iglesia, cómo funcionan los dones espirituales. Y la Biblia dice en 1 Corintios 12, Pablo enseñando que hay un orden en el fluir de los dones espirituales, ¿verdad? También necesitamos enseñar como parte del consejo de Dios la necesidad de orar siempre sin desmayar, como hace un momento lo hicimos, como hemos venido trabajando en el grupo de oración y seguiremos trabajando. Pero también tenemos que enseñarle como parte del consejo de Dios que es bíblico el sufrimiento de los cristianos, por qué sufren los cristianos. Tenemos que enseñar también como parte del consejo de Dios las señales de advertencia de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos esperan a Jesús por segunda vez? Tenemos que hablar de eso, tenemos que predicarlo, pero también, mis hermanos, como parte del consejo de Dios, todo el consejo de Dios, pues también tenemos que hablar del dinero en la iglesia. Y algunos ya se ponen así medios escépticos. Tranquilo, déjeme terminar la enseñanza para que usted pueda de alguna manera tener un equilibrio en los asuntos que tienen que ver con el dinero. Bueno, ¿sabía usted que por toda la Biblia se habla acerca de dinero? ¿Sí sabía o no sabía? Bueno, pero se habla, todas las veces que se habla del dinero en la iglesia se habla de una manera equilibrada. Sin embargo, a la luz de la realidad de las cosas que vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que debido a tantos abusos que ha habido dentro de la iglesia, esto ha provocado que muchos cristianos se vayan a diferentes extremos. Algunos se van al extremo del legalismo y dicen, no doy nada, ya no doy nada, porque son una bola de manipuladores y estafadores y quién sabe cuánta cosa dicen. Pero algunos otros se van al otro extremo, ¿verdad? Y hacen de los asuntos del dinero todo un libertinaje. No se diga en el asunto del fluir de los dones espirituales en un extremo también, que también es una realidad. Por ejemplo, hay quienes hacen mucho énfasis en lo milagroso, en las señales, en los milagros. Alguien hace unos días me preguntaba, oiga hermano, ¿ustedes creen en las sanidades y en los milagros? Sí, le dije, sí creemos. De alguna manera, la razón por la que a veces hacemos un llamado aquí es porque creemos que Dios puede obrar un milagro de sanidad para el que está enfermo, de liberación para el que está oprimido. Creemos en las señales, en los milagros. Sin embargo, hay lugares donde se han ido al extremo, al desequilibrio,
a tal punto que han hecho de lo milagroso un negocio muy lucrativo, diciéndole a la gente, del tamaño de tu ofrenda será el tamaño de tu milagro. Así que, por ejemplo, aquel que está desahuciado por la ciencia, está enfermo, está desahuciado por la ciencia debido a alguna enfermedad incurable, su ofrenda debe de ser tan significativa como lo es su enfermedad. Y imagine usted si esa persona no tiene para dar y se muere. ¿Sabe lo que hacen los negociantes de los milagros? Le dicen, es que no tuvo fe, por eso se murió. Ahora, esto significa que porque muchos han abusado en la cuestión de las señales milagrosas, sanidades, ¿esto significa que Dios ya no hace milagros? ¿Será? No. Dios sigue siendo Dios hasta el día de hoy. Él es Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y seguirá siendo Dios. Y Dios, déjenme decirles que es un Dios que sigue obrando milagros. Si no fuera por el milagro de Dios, el día de hoy usted no estaríamos hoy aquí. Pero somos un milagro porque Él, al momento de abrir nuestros ojos, surgió el milagro de la vida nuevamente. Porque Dios quiso darnos en su soberanía vida este día. Y eso es un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro. A mí un día me dijeron, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Bueno, resulta que volví a nacer en Cristo y el Señor me cambió, ¿verdad? Pero eso es un milagro de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro? Sí, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, el hecho de que algunos estén abusando respecto a los milagros no significa que Dios no sigue siendo un Dios de milagros. Asimismo vemos abusos muy desequilibrados en cuanto a la profecía. De hecho, hay congregaciones que hacen honor a su nombre. Conozco el nombre de una congregación que se llama Iglesia de la Profecía de los Últimos Días, en donde se hace tanto sobreénfasis en la profecía que si eventualmente en alguno de sus servicios alguien no se pone de pie siguiendo o diciendo la muy trillada y manipulada frase, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada, si alguien no se para en la iglesia y dice, así dice el Señor, y no hubo profecía, dicen, el servicio del día de hoy no estuvo ungido, dicen algunos. De hecho, conozco un pastor que salió de un lugar así, donde todo era profecía. 10 personas en el mismo servicio estaban profetizando y por allá uno decía una profecía y luego otra profecía, y la gente que estaba escuchando las profecías decían, pues ¿a quién le hago caso? Pero eventualmente cuando en un servicio no hubo ni siquiera ninguna profecía, dijeron ellos, no estuvo la presencia de Dios entre nosotros, no hubo profecía. ¿Qué? ¿En un servicio se limita todo a las profecías? No. Bueno, el hecho de que haya grupos donde se hace un sobreénfasis en respecto a la profecía no significa que en una reunión como la nuestra alguien pueda, así dice el Señor, yo estoy con ustedes, yo voy a bendecirlos, yo trabajo con ustedes, yo soy su Señor. Y profecías que luego hay que discernirlas, por cierto, las profecías, ¿verdad? Hay que discernir al que dice y habla la profecía. Eso dice la Biblia respecto al fluir de los dones. Entonces, pero cuando el profeta dice, así dice el Señor, tú te debes de casar con ella cuando ella es casada. Ese tipo de profecías están surgiendo el día de hoy en un total desequilibrio en el fluir de un don como es el de la profecía. ¿Qué me dice del tan desequilibrado ministerio guerra espiritual, donde lo único que se enseña es gritarle al diablo, atar al diablo, maldecirlo, y todo en esos ministerios gira alrededor de demonios? Ven demonios hasta ahí, hasta en las bocinas, el demonio de bocina, ¿verdad? Ahora, el hecho de que algunos se han ido al extremo en la guerra espiritual, ¿significa que los cristianos no tenemos una guerra espiritual todos los días? ¿Será eso?
Si así fuera, entonces ¿por qué Pablo escribió en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no fuera una realidad que estamos en una lucha espiritual, ¿por qué Pablo escribió esos versículos? ¿Por qué además él dijo, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar y resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes? ¿Por qué? Lo dijo Pablo, porque hay una lucha espiritual que es real en nuestra vida. Es posible que usted el día de hoy esté enfrentando una lucha espiritual. La lucha espiritual hay que enfrentarla con las armas espirituales, y Pablo también lo dijo, nuestras armas no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es una de nuestras armas. Por lo tanto, entonces, los creyentes debemos buscar siempre estar en un equilibrio en la vida cristiana. Y ese equilibrio, mis hermanos, lo encontramos en las Escrituras. En ningún otro lado lo va a encontrar usted. Ahí en el Facebook no, se lo aseguro. En alguna de las redes sociales tampoco. Entonces, veamos cómo en la creación de Dios toda la naturaleza funciona en un equilibrio extraordinario, así como Dios lo creó para funcionar, de tal forma que los científicos han llegado a mencionar que este universo y todo lo creado funciona en un grado de perfección impresionante, que están sorprendidos. Todo así como relojito, mejor que un reloj suizo funciona la creación de Dios. Y eso solamente lo puede hacer y puede ser una perfecta obra de Dios, porque Dios lo creó todo por Él y para Él, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y si no, cada uno de nosotros somos la maravilla de la creación de Dios. Una persona, por ejemplo, puede estar de pie, caminar, correr, moverse sin caerse, gracias al sistema de equilibrio que Dios puso en nosotros. La columna vertebral funciona principalmente, esta columna vertebral, una de sus funciones principales es mantener el tronco del cuerpo humano así erguido como estoy ahora. La columna vertebral es ese elemento que puede ayudarnos a sostenernos con la ayuda de los músculos, los ligamentos, nos mantiene estables. El equilibrio del cuerpo humano es controlado a través de las señales en nuestros ojos, en nuestros oídos. ¿Se ha dado cuenta que cuando a alguien se le dañan los oídos pierde el equilibrio? ¿Sí? Y como que encuentra mareos porque el oído está dañado, se pierde el equilibrio, y algunos sufren de lo que se conoce en la medicina como de vértigo porque los oídos están dañados, porque ahí en el oído se encuentra el equilibrio. Así que la verdad objetiva que los creyentes debemos conocer es que todo a nuestro alrededor, mis hermanos, todo a nuestro alrededor, Dios lo estableció bajo el principio del equilibrio. La vida cristiana debemos vivirla en un equilibrio. Entonces, ya lo pregunté hace un momento, ¿qué necesitamos para los cristianos para vivir la vida cristiana balanceada? Pues conocer, apegarnos, practicar todo el consejo de Dios. Así que vamos a tratar un tema que ha sido muy manipulado debido a que se ha tratado con mucho desequilibrio. Ya lo dije, es el dinero, ¿sí? Vamos a encontrar el equilibrio bíblico respecto al dar dinero. Y no sé por qué, pero cuando se trata de los asuntos del dinero en la iglesia, algunos inmediatamente se ponen a la defensiva, pero quiero pedirle que con buen espíritu hablemos del dinero en la iglesia. Porque en este lugar jamás hemos manipulado absolutamente nada respecto a los asuntos del dinero, ni lo vamos a hacer. Pero vamos a tratar desde una perspectiva balanceada, es decir, en un equilibrio, qué es lo que la Biblia enseña acerca del dinero. Es posible que algunos de ustedes vengan de ministerios donde se enseñó de una manera desequilibrada, extremosa acerca del tema del dinero, que tiene que ver con diezmos, con ofrendas, y que deben de ser los diezmos y las ofrendas, los dineros que se recolectan, deben de ser utilizados para el sostenimiento de la obra y de los que trabajan en la obra. ¿Sí? Algunos dicen, es que los diezmos son de la ley, son antes de la ley inclusive. Melquisedec, que fue antes de la ley, él dio los diezmos de todo, ¿verdad? Y sí es cierto, es una verdad, los diezmos son de la ley.
y la ley quedó abrogada, ya lo vamos a ver enseguida cuando se presenta Jesús. Pero eso no significa que los cristianos ya no debemos dar, porque el diezmo es de la ley. Bueno, en la gracia en la que vivimos ahora, la gracia lo da todo, Jesús lo dio todo, ¿verdad? Entonces, hay ministerios que dedican más tiempo a la recolección de ofrendas que a la instrucción del consejo de Dios. Inclusive se pasan hasta 45 minutos hablando. Hermanos, hay que diezmar y hay que mejorar el edificio y es que hay esto y ahí están duro y duro. Aquí nunca hemos presionado a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy bien claro y bien entendido que la obra es de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios. Y Dios se encarga de sostener su obra, aún con aquellos que son escépticos para dar. Dios se encarga de su obra porque es de Él. Ahora, el hecho de que haya grupos que hacen un sobreénfasis en la recolección de ofrendas, ¿significa que no se debe de hablar del asunto del dinero en la iglesia? ¿Sí o no? No significa eso. Lamentablemente, por tanto abuso, por tanta manipulación, hay quienes se han ido al extremo de no querer dar ya nada para la obra de Dios, argumentando que el pastor y su liderazgo se quieren enriquecer. Aquí no. El día que usted quiera saber qué se hacen con sus ofrendas, con sus donativos, venga y pregunte y le enseñamos. Pero no especule, no hay que especular. Se me hace que el pastor y los líderes, mira, ya se llevaron la ofrenda, ¿qué estarán haciendo? No especulemos, hermanos. Preguntemos con objetividad y se le va a usted dar una instrucción. Una ocasión un hermano tenía 3 semanas sin asistir a la iglesia y por lo tanto pues 3 semanas sin diezmar. Y de repente pues los administradores ahí le dijeron al pastor: el hermano Juan Pérez tiene 3 semanas sin venir a la iglesia y por lo tanto son 3 semanas sin dar diezmos y ofrendas. ¿Qué estará pasando? Y el pastor dice: mañana voy con él. Y el día siguiente llega el pastor a la casa del hermano Juan Pérez y pues el hermanito Juan Pérez se alegró porque llegó el pastor ahí. Y le dice: pastor, gracias por venir a visitarme. Dijo el pastor: sí, vengo a saber por qué tienes 3 semanas que no has llegado a la iglesia y por lo tanto no has diezmado. ¿Qué está pasando contigo? Se queda el hermano. Dice: hermano, pues lo menos que puedo decirle es que tengo 3 semanas que estoy enfermo. ¿Ya sabía usted? Y se quedó el pastor todo pálido, de vergüenza, ¿verdad? Bueno, ¿alcanza usted a notar hasta el día de hoy el desequilibrio que hay en cuanto a la manera como algunas organizaciones cristianas o ministros manejan el asunto del dinero en los creyentes? ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Lo ha visto? Probablemente usted ha sido víctima de esto. Bueno, todas aquellas organizaciones o ministros que abusan en el asunto del dinero, de las ofrendas, los diezmos y las llamadas primicias, basan sus argumentos en escrituras del Antiguo Testamento que obviamente son tomadas fuera de contexto. No le dan el sentido adecuado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento las formas de sacrificio y ofrenda de animales que eran necesarios para expiar los pecados del pueblo, esas ofrendas eran un símbolo y una figura de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Jesús. ¿Vino Jesús, sí o no? Bueno, todas las formas de ofrenda a través de los animales y los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a la venida de Jesús, y Jesús vino. Así que cuando Jesús viene a este mundo y se ofrece en sacrificio como el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto para expiar nuestros pecados, todo ese tipo de ley ceremonial quedó anulada y abolida con la presencia de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Abra su Biblia en Éxodo capítulo 30, por favor. Por lo tanto, nuestro dar para el Señor, mis hermanos, ya no está basado en la ley ceremonial del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo que es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Éxodo capítulo 30, versículo 11. ¿Lo tiene? Habló también Jehová a Moisés diciendo, Dios hablando a Moisés: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos,
cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Será la qué? La ofrenda a Jehová. Era la moneda que se movía en aquellos tiempos. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿Qué dará? Ofrenda a Jehová. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación, que significa perdón de pecados. Expiación, perdón de pecados por vuestras personas. 16. Y tomarás, acuérdese, Dios le está hablando a Moisés. Y tomarás de los hijos de Israel, ¿qué? ¿El qué? No alcanzo a oír. El dinero. ¿Habla la Biblia de dinero, sí o no? Bueno, como parte del consejo de Dios, pues tenemos que enseñar acerca del dinero. Entonces dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Notemos que ya desde la ley había la necesidad de aportar dinero para el desarrollo del servicio en el tabernáculo. ¿Sí? O sea, todo lo que los sacerdotes, el trabajo que hacían de ofrecer expiación por el pecado del pueblo, todo tenía una actividad y se requerían recursos económicos. Sigue diciendo, dice, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. ¿Cuál era en el Antiguo Testamento el propósito de aportar dinero? Esa es la pregunta. La respuesta es, para el perdón de los pecados, uno, y para los gastos del servicio del tabernáculo, es decir, la tienda donde se reunía el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios a Dios. Bueno, el siguiente versículo que voy a mencionar ha sido muy manipulado por los predicadores de la prosperidad. Números 31:50. Yo quiero que mantenga en perspectiva lo que acabo de mencionar anteriormente. Nuestro dar para el Señor ya no está basado en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Nuestro dar para el Señor ahora está bajo la ley de Cristo. ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? La gracia. ¿Sí? Entonces, con esa perspectiva, vamos a leer entonces Números 31:50. ¿Lo tiene? Dice así: por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. El pueblo de Israel, en una gratitud con Dios, vino y le ofreció una ofrenda a Dios. Cada uno de lo que ha hallado. ¿Qué fue lo que hallaron? Algunos hallaron alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. ¿Qué encontraron? Encontraron alhajas. No se preocupen, no les voy a recoger sus alhajas. No lo vamos a hacer. Solamente quiero explicarle que estos versículos los han mal utilizado de una manera desequilibrada para manipular a la gente y le dicen, no trae efectivo, traiga sus alhajas. Quítese los aretes de oro, las cadenas que trae ahí, tráigalas para la ofrenda del Señor. Aquí jamás hemos hecho eso, ni tampoco lo haremos. Bueno, el sentido que los falsos maestros le dan a esta escritura es totalmente opuesto al sentido real de la ofrenda para Dios. Dentro de las diferentes ceremonias que tenía el pueblo de Israel, había una que era muy conocida que se llamaba la ceremonia del día de la expiación o del perdón de los pecados del pueblo. ¿En qué consistía esta ceremonia? Que se llevaba a cabo una sola vez al año. El sacerdote ofrecía, sacrificaba un animal sin defecto, tomaba de la sangre del animal, la tomaba con un hisopo como una rama y la rociaba sobre el pueblo. Y los pecados del pueblo eran cubiertos, no totalmente borrados, sino temporalmente eran cubiertos. Esta ceremonia
ya estaba tipificando el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento, quien Jesús al derramar su sangre, Él sí borraría completamente los pecados de todo aquel que genuinamente se arrepienta de ellos. ¿Ya se arrepintió usted de todos sus pecados y Cristo borró completamente sus pecados? ¿Sí o no? Bueno, en el Antiguo Testamento el sacerdote lo único que hacía era rociar la sangre, pero solamente cubría temporalmente, porque al siguiente año se tenía que volver a hacer la misma ceremonia de la expiación de los pecados del mismo pueblo. Cuando viene Jesús a nuestra vida, Él borró con su sangre completamente todos nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesús? Y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados, porque fueron echados a lo más profundo de la mar. Así que, ojo a lo que voy a decir a continuación. En el Antiguo Testamento, el pueblo pagaba por el rescate o perdón de sus pecados con dinero o con alhajas. Ya lo leímos. ¿Estamos de acuerdo? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, Jesús fue nuestro perfecto redentor y Él borró una vez y para siempre todos nuestros pecados. Él ya no pagó con dinero por nuestros pecados. ¿Con qué pagó Jesús la liberación y el rescate de nuestros pecados? Con su propia vida. Ya no utilizó dinero. Ese es el verdadero sentido y significado de Números 31:50. Quien no lo entiende, quien no lo sabe, es manipulado. Por eso, cuando usted escuche por ahí algún predicador en la radio, en alguna congregación a donde usted vaya, cuando usted escuche por ahí a alguien que le diga, traiga sus relojes, traiga sus alhajas, traiga el oro que tenga para la remisión de sus pecados, mentira. Dios no cobra por la salvación, ¿o sí? No, Dios no cobra. Esa no es la manera en el Nuevo Testamento ahora de dar para el Señor. Ese es un desequilibrio, esa es una manipulación. Por eso el tema que yo estoy tratando es el equilibrio bíblico en el dar. Hay un equilibrio en todo, ¿sí? Entonces, la manera en que ahora usted y yo debemos de tener y estar bien conscientes que debemos ofrendar al Señor ya no es con cosas materiales por nuestros pecados. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1:18. ¿Lo tiene? Esta es una verdad objetiva que no podemos refutar nadie. Dice Pedro en Primera de Pedro 1:18, sabiendo. ¿Qué es lo contrario a saber? Ignorar. Tremenda revelación. ¿Sí? Y de esa ignorancia se valen muchos para manipular. Y le dicen a la gente, venga y traiga sus ofrendas, traiga sus alhajas, traiga sus cadenas, para que Cristo borre sus pecados. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Sabiendo, dice Pedro, que fuiste rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que en el Antiguo Testamento la gente pagaba por el rescate de sus pecados con dinero, con alhajas, con bienes materiales. En el Nuevo Testamento Cristo ya pagó por nosotros con su vida. Ya no tenemos que dar el pago por nuestro rescate. Ignorar esta verdad ha sido el instrumento que muchos falsos maestros han usado para engañar y manipular a los creyentes a tal punto de pedirles dinero para que Dios sane sus enfermedades. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro de sanidad? Levanten la mano, que Dios te ha sanado. Estuviste orando ahí, Dios te sanó de manera milagrosa. No necesitaste quizá un medicamento, pero Dios, tuviste la suficiente fe y Dios en su gracia, en su misericordia y en su soberanía determinó sanarte el cuerpo. ¿A cuántos? Levanten la mano. ¿Te cobró algo? ¿Y por qué entonces hay quienes están cobrando? Por ejemplo, supe de un caso de una persona que pues estaba ya
invadida de cáncer. Y en el deseo, los familiares en el deseo de tratar de que su familiar pues recibiera un milagro, su familia creyente, los llevaron a una campaña de sanidad y milagros, ¿verdad? Entonces, el ministrador ahí le dijo: ¿cuánto le costaría a usted un tratamiento de quimioterapia para tratar su cáncer? Le preguntó el ministro. Y al estar escuchando esto, yo me fui a investigar, me entró la inquietud, dije, ¿cuánto costará realmente un tratamiento de quimioterapia? Me fui a investigar ahí. Hay varios factores que determinan el costo de un tratamiento de quimioterapia, pero el dato que yo me encontré es del 2014. Dice ahí que el costo promedio por 8 semanas de quimioterapia vale o llega a costar hasta $30,000 con medicamentos de bajo costo. 2014, lo cual puede hacer suponer que para 2017 yo creo que ya hasta se duplicó el costo, ¿verdad? Entonces, el predicador le dice, bueno, usted y su familia iban a dar o están dispuestos a gastar $30,000 y pagarle a la clínica para que le den su tratamiento de 8 semanas de quimioterapia. Pero yo le voy a decir algo, yo voy a orar por usted y el día de hoy usted va a ser sanado. ¿Estaría usted dispuesto a traer esos $30,000 a los pies del siervo? Ahí está el engaño, ¿eh? Ahí está el engaño. Y dice el que tiene cáncer, dice, pues sí, mi familia y yo estamos dispuestos a pagar. Bueno, entonces le voy a proponer algo, le dice el ministro. Usted no tiene que desembolsar totalmente los $30,000. Pacte con Dios por 8 semanas de $3,750 cada semana. $3,750 por 8 semanas son $30,000. Pero ellos lo maquillan así, pacte con Dios, ¿verdad? Y entonces usted recibirá su milagro, ¿verdad? ¿Se fija usted cómo se manipula en un total desequilibrio por causa de la necesidad y de la ignorancia en las escrituras? ¿Cómo se manipula a la gente y se estafa a la gente? ¿Sí lo está viendo así? Bueno, otro abuso que justamente se da en los inicios de cada año consiste en decirle a la gente, traiga sus primicias. ¿Qué son las primicias? El primer cheque que recibes en el año. O sea, la primera semana que trabajaste, dicen ellos, que tu primer cheque sea dado a los pies de Cristo, o tráelos para la obra del Señor, para que el resto de tus cheques de todo el año sean protegidos por el devorador, dicen ellos. Así que, ¿cuántos están dispuestos a traer sus primicias? Escuchen esto, ofrendas, primicias, tienen que ver con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Eso ya no opera en el Nuevo Testamento. Así que cuando escuche por ahí a alguien que le dice, traiga sus primicias, no es cierto, no es así. ¿O sí es así? Porque algunos les dicen, traiga sus primicias y ahí va la gente a llevar sus primicias bajo el argumento de decir, para que el Señor proteja lo que resta del año en mis ingresos. Dios lo va a proteger porque Él es soberano. Y si tú te mantienes en obediencia, Dios guardará, ¿sí? Todo es de Él. Bueno, Pablo dijo a los creyentes que deberíamos de mantenernos en un equilibrio. ¿Cómo nos vamos a mantener en un equilibrio? Bueno, atendiendo a todo el consejo de Dios sin ocultar nada, sin ocultar nada. Pregunta, ¿Pablo habló de dinero, sí o no? ¿Sí o no? Sí, habló de dinero, pero escuchen esto, Pablo habló del dinero de una manera equilibrada, sin manipular a nadie, apelando al corazón generoso. Es lo único que yo estoy haciendo. Si usted se siente manipulado, bueno, pues no dé, no hay ningún problema. Voy a tratar de concluir justamente con las palabras del apóstol Pablo hablando del dinero. Vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice Pablo, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire cómo Pablo se vale de este principio de la agricultura para enseñar a la iglesia acerca del dar. ¿Cuál es el principio? El principio que Pablo está estableciendo en estos versículos tiene que ver con la cosecha que usted reciba será en proporción directa a la cantidad de semilla que usted siembre, ¿verdad? Está claro el principio, ¿verdad? La cantidad que usted quiera cosechar, pues será en proporción a la cantidad que usted quiera sembrar. Ahora, Dios, escuche bien esto, Dios, no el hombre, es quien de manera soberana da el crecimiento a lo que sembramos. No es el hombre. El hombre no puede hacer nada con nuestra siembra, solamente Dios, porque Él es soberano, ¿sí? Dios es el que trae el crecimiento a lo que sembramos conforme cada uno de nosotros invertimos en su reino. Y dije invertimos. Por ejemplo, hay quienes aquí, todos los maestros que ahorita están allá enseñando a sus hijos, están invirtiendo de su tiempo para el Señor y Dios les va a recompensar. Todos los servidores que tenemos en esta congregación que sirven de manera voluntaria, lo hacen con un corazón para Dios, están invirtiendo para Dios, para el reino de Dios, que se reduce a una bendición para el desarrollo y funcionamiento de esta congregación, ¿verdad? Entonces, pero es una inversión que hacemos de nuestro tiempo. Cuando usted va y ora por algún enfermo, por algún hermano de la congregación, usted está invirtiendo de su tiempo. Cuando sembramos económicamente, estamos invirtiendo para que esta obra de Dios siga adelante. Escuchen esto, mis hermanos, ya lo he dicho en otras ocasiones, la renta de este edificio pues no nos la regalan. Pagamos una renta, este edificio es rentado. Se han hecho muchas mejoras. Hay gente que trabaja aquí haciendo la limpieza para que cuando usted llegue, pues todo esté en el orden debido. Pero todos aportamos, yo me incluyo, yo no tengo influencias con el Señor. También yo doy mis ofrendas, también pago mis diezmos, ¿verdad? Entonces, dice ahí, dice Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7, y aquí está la clave, mis hermanos, y es a donde yo quiero apelar al corazón de cada uno de ustedes, ¿sí? Dice Pablo, este es el equilibrio bíblico en el dar, dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Como propones en tu corazón. Esta expresión, cada uno dé como propuso en su corazón, significa una acción premeditada que surge aquí en nuestro corazón, que de manera voluntaria nos mueve a dar para la obra de Dios. No sé si me explico, ¿sí? Es una acción que Dios la pone aquí en nuestro corazón y yo de manera voluntaria, de lo que hay aquí en mi corazón, estoy dispuesto a dar. ¿Sí? Entonces, eso significa cuando Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué hay en su corazón? ¿Sí? Porque habla de una acción del corazón. Vamos a dar de acuerdo a lo que hay en el corazón. Si hay gratitud en su corazón por la salvación que Jesús logró para nosotros, que no podemos pagarla con todo el dinero del mundo, si hay gratitud en su corazón, dependiendo de esa gratitud que hay en tu corazón, tú vas a dar para el Señor, para la obra de Dios, si hay gratitud. Si no hay gratitud, tú vas a decir, no, que den otros. Si hay contentamiento, tú vas a dar para la obra de Dios. Estoy hablando del sentido real que Pablo está haciendo de este versículo, 1 Corintios 9:7. Cada uno dé, 2 Corintios 9:7, dé como propuso en el corazón, de lo que hay en tu corazón. Si hay gratitud, si hay contentamiento, si hay afecto por la obra de Dios, si tu afecto está en la obra de Dios, tú vas a dar. A mí me impresionan mucho y me bendicen mucho las palabras del rey David en 1 Crónicas 29:3. Él dijo, Señor, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios,
De mi tesoro particular he apartado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera para las cosas de madera. Pero me llama mucho la atención la expresión de David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Hay quienes no tienen su afecto en la casa de Dios y dicen, no, ahí yo voy nomás porque tengo que cumplir, y yo no voy ahí porque realmente tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y voy nomás por esto, y algunos vienen y llegan con motivaciones equivocadas, pero el que viene con una motivación adecuada, porque su afecto, su amor, su cariño está en la obra de Dios, por la obra que Dios hizo en nosotros, entonces él va a decir, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, voy a dar. De lo que haya en tu corazón, vas a dar o vas a detener. Entonces dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya dije, acción premeditada que surge del corazón. Pero luego da el otro lado, ¿sí? Si hay gratitud en tu corazón, contentamiento y afecto en la casa de Dios, vas a dar con esa actitud. Pero da el otro lado, dice, no lo hagas con tristeza. ¿Qué significa esta expresión? No lo hagas con reservas. Tampoco lo hagas con sospechas. También así se traduce con tristeza. Sospecho, se me hace como que aquí algunos cuantos están enriqueciendo. Mejor no des. Esa no es la adecuada motivación para dar. Con tristeza, con sospecha. También con tristeza se traduce obligadamente. Pues ahí dicen que tengo que dar. Y la Biblia dice que tengo que, y algunos hasta de mala gana. Es más, algunos agarran los billetes, lo que dan, aún cheques hemos visto ahí, los agarran así los hacen y ahí están los que están contando ahí, enderezando el billete todo doblado. Mejor no dé con esa actitud. O sí, así se debe de dar. Obligadamente no tiene caso. ¿Está usted encontrando el balance, el equilibrio bíblico en el dar? Tiene que ver con el asunto del corazón, no con otra cosa. Si usted está agradecido con Dios por tantas misericordias que Él ha tenido con nosotros, de tantas que nos ha sacado, lo menos que podemos hacer es dar de nuestro tiempo, de los dones que Él nos ha dado, etcétera, y aún dinero. Pero escuche esto, Dios no necesita el dinero, ¿verdad que no? Pues Él es el dueño de todo, ¿sí? Entonces, dice ahí Pablo, dé como propuso en su corazón, no con tristeza. También con tristeza se traduce sin gozo en lo absoluto. Es decir, si no hay gozo en tu corazón y lejos de tener gozo en tu corazón cuando vas a dar, si no hay gozo, mejor no des. ¿Verdad que no? Hay un video por ahí que me hace tanto reír. No sé cuántos lo han visto por ahí. Al son de la música, es una congregación de morenos, ¿verdad? Y entonan un canto, que vengan y den con gozo, y anda un morenito ahí danzando y trae su sobrecito y da un paso y se da una vuelta por un lado y luego llega al recipiente de las ofrendas y hace como que lo avienta y luego se regresa y luego hasta se avienta un clavado y va para allá y luego va para el otro lado y como que da y luego se regresa y hasta que finalmente avienta su sobre en el recipiente y se va bien contento. Pero verdaderamente todos los hermanos se acercan ahí adelante a dar con gozo. Pero déjeme decirle, la verdadera motivación del gozo de cada quien, Dios la conoce. Ellos pueden hacer un montón de formas. Ojalá que ese baile así tan exagerado que hacen sea genuino y que del mismo corazón den, inclusive con ese mismo gozo. Pero dice Pablo aquí, no lo hagas sin gozo en tu corazón. Tampoco dice Pablo ahí la segunda parte, dice, ni por necesidad. Esto se refiere a un dar bajo presión o manipulación. Bajo una presión o una manipulación. Escuchen esto, mis hermanos. Si usted dice, no, el hermano nos está manipulando, por eso no recogieron la ofrenda terminando la alabanza, mejor no dé.
De veras. No dé. Porque no los estoy manipulando. Solamente les estoy tratando de enseñar el equilibrio bíblico cuando tenemos que dar, de acuerdo a lo que Dios ha propuesto en nuestro corazón. Dios me dijo, yo aquí tengo mi ofrenda, ¿verdad? Porque lo que yo hablo para ustedes es primero para mí. Primero es para mí. Entonces sería muy tonto y muy legalista inclusive si yo nomás les pido que den y yo no doy, ¿verdad? No sería justo. Entonces dice, y no des por necesidad, no des porque te están manipulando, porque hay lugares donde sí los manipulan de una manera impresionante, mis hermanos. ¿Y cuántos? A ver, vengan aquí, pónganse aquí una lista los que estén dispuestos a dar de a 1,000. Y ahí empieza, de ahí para arriba o para abajo, ¿verdad? Los de a 5,000. Y los de a 10,000, los de a 500, y ahí está la gente, y ahí van bajándole. No, aquí jamás hemos hecho eso. Ahora, el hecho de que no hagamos eso significa que no debemos hablar de los asuntos del dinero de manera equilibrada. No, hay que hablar del asunto. Yo me siento libre de la sangre de todos ustedes, porque les estoy enseñando todo el consejo de Dios. Ya usted dará respuesta al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, también se refiere, no dar por necesidad, se refiere a un dar con una motivación codiciosa. Como por ejemplo, algunos dicen, si usted da 100, el Señor le va a regresar 1,000. Entonces, y se empieza a hacer cuentas, son 100. Está bien, ahí van 100. ¿Cuándo me llegan los 1,000? Mejor así no dé. No, esa es la manera adecuada. Ese no es el equilibrio en el dar. No es así. Pero algunos manipuladores apelan justamente a la codicia que todos traemos aquí de una manera o de otra. Y le dicen, si usted va a dar 1,000, el Señor le va a dar 10,000. Mentira, es engaño. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja, como lo dijo Pablo, cada uno de como propones en tu corazón. Esa es la manera bíblica. Y luego dice Pablo, termina diciendo, porque Dios ama al dador alegre. Esto quiere decir que Dios tiene un amor especial y único para todos aquellos, escuchen, que mantienen un gozo en su compromiso de dar con generosidad. Gozo. También cuando el Señor dice ahí, porque Dios ama al dador alegre, significa que Dios ama aquel corazón que se emociona cada vez que tiene oportunidad de ofrendar para el Señor. Lo que sea dinero, sea lo que tú quieras darle al Señor. Dios se siente agradecido, se siente confortado. Ay, mi hijo, mira, le da gozo cuando tiene oportunidad de dar. Versículo 2 de Corintios 9:8 termina diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Aquí gracia no se refiere solamente a la gracia espiritual, sino se refiere a la gracia que Dios da, que es el favor que no merecemos, pero escuchen, en términos materiales también. ¿Cuándo? Cuando ve el corazón y la motivación con la que damos para el Señor. ¿Sí? También su gracia se manifiesta. ¿Sí? Tú estás dando para el Señor, la gracia de Dios va a ser abundante. ¿Sí? Cuando damos para el Señor, también el Señor se encarga de que esos recursos materiales estén siempre en abundancia y nunca pasemos por necesidad. Y cuando eventualmente pasamos por necesidad, Dios en su soberanía va a mandar cuervos a que suplan tu necesidad, como los cuervos que le mandó a Elías. A veces queremos recibir a los cuervos cuando no queremos sembrar, ¿verdad? Termina Pablo entonces diciendo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, escuchen cómo termina, para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Sí?
Pregunta, en base a esta última parte del versículo, para que teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pregunta, invertir en la obra de Casa de Oración Fontana, que es la obra de Dios, ¿sí sabían que no es mi obra? ¿Sí lo sabían? Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. No es mi obra, es la obra de Dios. Dios me mandó aquí a hacer esto solamente, pero no es mi obra, ni es la obra de Chuy Olivares tampoco. Es la obra de Dios. ¿Está consciente de eso? Sí, bueno. Invertir en la obra de Casa de Oración Fontana, pregunta, ¿considera usted que es la buena obra en la cual está el afecto de su corazón y en la cual vale la pena sembrar con generosidad? No me tiene que contestar. No me tiene que contestar con palabras. Contésteme con su sobre. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Cada uno respondemos, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, abundemos para toda buena obra. Si su afecto está en la casa de Dios, en la obra de Dios, de ese afecto usted va a dar. No sé si me expliqué. ¿Sí se entendió el mensaje? ¿Cree usted que lo manipulé? Bueno, si lo manipulé, no de nada. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero si su afecto y su corazón está en la casa del Señor, usted le responde, a mí no, a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer con Dios. Yo sé lo que tengo que dar para la obra de Dios, porque el Señor ya me instruyó. ¿Sí? Entonces, yo ya sé, usted ya sabe, cada uno dé como propuso en su corazón. No lo haga por tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.